aplauso más fuerte a Cristo, amada iglesia. Qué lindo es nuestro Señor que nos visita. Y como el Espíritu Santo, como un silbo apacible, restaura, levanta y vivifica nuestras vidas por el poder de ese mismo amor que nuestros hermanos cantaban en esta mañana. Aleluya. Yo, escuchando a mis amados hermanos, daba tantas gracias al Señor, porque el Señor renueva todas las cosas, como el Señor restaura todas las cosas, y como el Señor ha renovado nuestro grupo de adoración. Vamos a dar un aplauso a Cristo, porque el año pasado, cuando nuestro grupo de adoración se vio estremecido por situaciones que sabemos todos que vivimos, hoy el Señor ha traído nueva vida a nuestro grupo de adoración, y por eso yo daba gloria, honra y alabanza al Dios del cielo, porque Él es bueno, Él es grande y Él es eterno. Alabado y exaltado y honrado sea su alto, glorioso y eterno nombre. Aleluya. Bendecida sea la misericordia del Señor. Verdaderamente, amados hermanos, que nuestro Dios es real y no hay nada de los que tengamos que preocuparnos, porque Él tiene todo fríamente calculado. Porque para los que confían y para los que esperan en el Señor, todas las cosas ayudan para bien, conforme a los que a su propósito son llamados. Amada iglesia, empezamos esta semana, mañana, lo que el mundo suele llamar Semana Santa, pero que para nosotros es una semana más, para nosotros afianzar nuestro compromiso de servir a ese Dios eterno, glorioso. Pero recordamos ese amor incomparable de nuestro Dios, de enviar a Cristo a la tierra a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. A Él la gloria por siempre. Y el próximo jueves tenemos, bueno, el martes primero tenemos nuestro acostumbrado estudio escatológico del libro de Daniel con el pastor Pedro Julio Fernández, que desde Canadá nos está bendiciendo con estas enseñanzas. Yo espero que usted no se las esté perdiendo, que usted esté aprovechando este pan especial que el Señor nos está enviando. El jueves tenemos nuestras damas dirigiendo el culto de sociedades el próximo jueves. Yo espero que todos y cada uno de ustedes haga cita en este lugar el próximo jueves, y que llenemos la casa del Señor para agradecer por sus misericordias y por sus grandes bondades. Como acostumbramos el Viernes Santo, los Viernes Santos, tenemos este viernes nuestro estudio, nuestro retiro, acostumbrado, pero va a ser mucho más cortito, porque por razón de la situación que estamos viviendo y que el mismo gobierno ha recrudecido las medidas de protocolo, solamente lo vamos a hacer 1 hora y media. Y aunque es Viernes Santo y uno quisiera acurrucarme un poquito más y dormir hasta las 10, no. Vamos a ofrendarle al Señor. A las 8 de la mañana vamos a estar aquí, porque mayor fue el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y vamos a escuchar una conferencia del significado de ese sacrificio de Cristo. Y vale la pena que estemos temprano, a las 8 de la mañana. Yo sé que a las 7:50 la iglesia va a estar como está ahora, por la fe en mi Señor Jesucristo, porque esta es una iglesia llena de fieles y de gente comprometida con ese Dios. Merece nuestro Dios que sacrifiquemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pregunto. Aleluya. Vamos a estar temprano aquí, solamente va a ser 1 hora y media. Todos los que van a viajar pueden irse a las 9:30, después de haberle dado la primicia a Dios de su fin de semana largo, de Semana Santa. Dele esa primicia al Señor y usted va a ver cómo el Señor le bendice con horas de verdadero regocijo el resto del fin de semana.
El sábado tendremos nuestro estudio vía Zoom de jóvenes y el domingo otro culto especial. Ahora, mis amados hermanos, vamos a ponernos de pies. Vamos a presentar el instrumento que el Señor escogió para traer la palabra, esa palabra que va a fortalecer nuestras vidas y que va a afilar nuestras espadas y nuestros azadones para enfrentar las batallas de cada uno, de cada día. Padre, en esta hora presento este instrumento santo que tú has escogido para traer la palabra que tú tienes para tu vida, para tu cuerpo en esta mañana, Señor. Fortalece, Señor, tu iglesia. Trae palabra de consuelo, palabra de restauración, palabra de sanidad, palabra de fortaleza, mi Dios, que va a establecer tu iglesia en este tiempo que nos ha tocado vivir. Bendice a tu siervo y que sea tu espíritu que fluya a través de él y que esta presencia espesa de tu espíritu continúe restaurando nuestras vidas a través de tu siervo, en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Francisco Rosario, le recibimos con un aplauso a Cristo por la palabra gloriosa que sabemos que el Señor traerá por su medio, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en esta mañana para compartir unos con otros la palabra de nuestro Señor. Decía alguien que la persona no se juzga por el color de su piel o por su estatura, sino por sus hechos. Y observo que aquí hay pequeños de estatura que son grandes cantando, ¿verdad? Una vez le dijo alguien a Napoleón: yo soy más alto que tú. Y él le dijo: tú serás más alto, pero no más grande. Porque la grandeza de una persona no se mide en el tamaño físico, sino en lo que puede hacer en favor de los demás. Bendecimos al Señor. Entonces Dios no tiene ese parámetro que muchas veces nosotros los seres humanos nos equivocamos en eso. Es tan así que a nivel de frutas, de juegos en el campo, miden la gente por el tamaño. La fruta te va a comprar plata, tú no buscas lo chiquito, te quiere lo grande. La naranja, y si hay dueño dice: lígame eso, porque me van a quedar las más chiquitas. Cuando en el campo íbamos a jugar, ese grande, pido a fulano de estar en un juego, en un partido de campo, y muchas veces el grande no hacía nada. ¿Me entiendes? El talento, mucha gente han demostrado que el talento no está simplemente en el tamaño o la estatura. Amén. Esta mañana vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Esther, capítulo 4, verso 13 en adelante. Hace mucho que no escucho lectura en el templo del libro de Esther. Dentro de la Biblia es extraño. La mayoría del libro es hombre, pero hay 2 libros, me parece, que están dirigidos por mujeres. Y esta mañana vamos a leer en este libro. Vamos a leer en el capítulo 4, verso 13 en adelante. Dice de la siguiente manera: entonces dijo Mardoqueo, respondiendo a Esther: no piense que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si calla absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte, de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán.
Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayuna por mí, y no coma ni beba en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Amén. Gracias, Señor, por toda esta palabra que hemos leído. Yo sé que se ha orado, Señor. Permítenos correr a través de tu palabra para edificación de este pueblo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. El tema puede ser contradictorio dependiendo del punto de vista que usted lo observe. Dice: el silencio y la indiferencia no hacen transformaciones, no hacen cambio en la sociedad. Si usted ha agraviado de manera personal, usted toma la decisión de guardar silencio. Eso es algo personal. Pero he visto a través de un análisis de mi pensamiento que cuando hay un pueblo o una sociedad amenazada, la gente no puede callar. Puede levantarse en lucha, aunque sea sin armas, por lo menos con su voz, y hacer defensa de su derecho. Hace un tiempo yo vi una entrevista a un comediante dominicano y él se quejaba de que algunas palabras malsonantes, algunos artistas urbanos pronunciaban, que eso promovía la violencia en la sociedad. Y la persona que lo entrevistaba es uno de estos llamados influencers, así que se dice, dentro de las redes como sociales. Y ese que lo entrevistaba le decía: si tú estás bien, si tú estás cómodo en tu casa, si tú comes, tienes trabajo, deja que a los demás se lo lleve el diablo. Y yo dije: qué lástima que una persona que tiene influencia dentro de la juventud piense de esta manera. Porque si hoy en día en el mundo hay libertad, es porque otros que estaban en una buena posición posiblemente levantaron la voz a favor del pueblo oprimido para que se le diera libertad. Pero cuando somos indiferentes, cerramos la vista, nos hacemos los ciegos y los mudos y los sordos cuando observamos a otro que está sufriendo. Dijo alguien que esa es la peor enfermedad social, cuando la gente cierra la vista y su oído y es indiferente ante los males que ocurren en medio de un pueblo. Mis amados, siempre ha habido personas que se creen más importantes que otros y han subyugado, han oprimido a personas y a pueblos y lo han hecho morir. Y muchos han guardado silencio, quizá por miedo a su familia, por miedo a su propio pellejo. Y quizá alguna vez todos nosotros quizá hemos sido indiferentes en algo. No nos vamos a juzgar, sino a sacar lo más importante que podamos en esta mañana para tratar de andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren, mis amados hermanos, hay posiciones y puestos que personas alcanzan dentro de la política, dentro de la sociedad. No es solamente para que ellos sean exhibidos y la gente diga que han crecido intelectualmente y social.
es que para algunos momentos tienen que alzar su voz e interceder por alguien. Le voy a poner un ejemplo. Dentro de los exiliados o los deportados que fueron a Babilonia, a diferentes lugares, hubieron personas, príncipes de Judá, que alcanzaron buen nivel dentro de ese reinado. Y uno era Nehemías. Nehemías estaba en donde el rey era el copero, un hombre de confianza, aunque tenía que tomarse el vino o cualquier cosa antes, porque ¿verdad? Se iba. Entonces, ¿qué ocurre? Un hermano de Nehemías va y visita donde él estaba, y él pregunta por su conciudadano, por aquellas personas que quedaron en Jerusalén, en Judá. Y él le dice que todo estaba en ruina. Y eso llenó de dolor y angustia a Nehemías, un hombre que estaba en una buena posición. Y él, estando en esa condición, se entristeció, porque lo de él, lo que quedaron allá, estaban prácticamente arruinados. Los muros estaban derribados, la puerta del templo y todo quemado. Y él comenzó a confesar los pecados del pueblo y lo de su familia, lo de su casa. Y en esa posición él oró y fue delante del rey a servir el vino. Y el rey notó que él estaba diferente a todos los días. Y le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué te acontece? Porque tu rostro no es normal que esté así. Entonces él le cuenta y dice la palabra que él oró. Yo me imagino e interpreto que él oró en sus adentros ahí en ese momento. Y le dijo al rey que si él había alcanzado gracia delante de sus ojos, que le permitiese llegar allá a la gente de su pueblo, llevar madera y reconstruir los muros. ¿Se dan cuenta? Él está en una posición que podía pedir en favor de los demás. Él no guardó silencio, no se hizo el ignorante, no se hizo el indiferente, el ciego. Porque hay gente que está, miren, damos gracias a Dios por muchos dominicanos que viven en Estados Unidos, y en este tiempo difícil no ha faltado la remesa en muchos hogares. No se han olvidado de muchos que no producen lo suficiente en su país. Y se dice que la economía de este país no ha decaído más por esa razón, porque los dominicanos que viven en diferentes lugares no se han olvidado de su gente. Entonces, mis amados hermanos, la misma reina Esther estaba en el palacio, y los siervos de ella le dicen lo que está pasando con Mardoqueo, que Mardoqueo estaba triste, atribulado, estaba en silicio, tenía ceniza, me imagino, en su cabeza. Y ella, usted ve a un pariente suyo quizás muy cercano, y como era, que era un tío padre, ¿qué será lo que le pasa a Mardoqueo? Le manda ropa, le dice que cambie de atuendo. Y él no quiso, mis amados. Esther no sabía lo que estaba sucediendo, no sabía la trama que se había formado para eliminar y extinguir el pueblo judío al cual ella pertenecía, pero no lo sabía. Y Mardoqueo le manda a informar lo que estaba ocurriendo. Y le dice: no pienses tú que escapará estando en la casa del rey. Como dicen aquí, tú también te vas. Pero ¿qué ocurre, mis amados? Y le dice: porque si calla, absolutamente en este tiempo liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. No podía quedarse callada.
Había un plan contra la nación de Israel, con los judíos que estaban en el reino, en toda la provincia, que eran 120. Se dice que desde de para allá donde hay mucha gente, aparte de China, de la India, hasta lejos, mis amados, enviaron cartas para eliminar a todos los judíos. Y dice que contra ese plan, entonces la reina Esther hizo un contraplan. Y como se tenía que presentar delante del rey en un momento determinado, que el rey llamara, y ella tenía 30 días que no se hubiese presentado delante del rey. Y por eso ella dice: aunque no sea conforme a la ley, yo me voy a presentar, y si perezco, que perezca. Hay que tomar decisiones bien determinantes en momentos de apuro, aunque a uno le cueste la vida, Yajaira. Y por eso es que mucha gente, ante situaciones, por temor a su vida, hacen silencio. Pero déjeme decirle lo que dijo un activista, un pastor que muchos lo conocen. ¿Qué dijo él? Déjame ver, que lo tengo anotado por aquí. Dice: lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Martin Luther King, un activista y pastor en los Estados Unidos, cuando había mucha segregación allá, que a los negros no le permitían comer en los restaurantes, sino en la parte de atrás. No le permitían estar en los asientos de adelante de los autobuses, sino atrás. Y él decía eso. También decía: la oscuridad no puede deshacer la oscuridad, únicamente la luz puede hacerlo. Yo sé que hay momentos que de manera personal usted, si quiere, puede callarse. Pero cuando su nación, su pueblo, su gente están en peligro, tírenle aunque sea un grito, mis amados hermanos. Porque para algo Dios nos dio un cerebro, una mente, para que uno analice y piense. Si hoy en día gozamos de libertad en muchos de los sentidos, se debe a la lucha que otros tuvieron en otro tiempo para que hoy nosotros podamos andar en libertad. Pero no fue por el silencio, no fue por la indiferencia, no fue porque se hicieron los ciegos. Mis amados, ¿y por qué yo hablo de esto en esta mañana? ¿Y por qué dirían algunos: ¿de qué se trata? ¿En qué me beneficia? Según tengo entendido, hay una agenda globalista hoy en día que habla de la aceptación de género y que ya los niños no son niños ni niñas, sino lo que ellos quieran, según ellos. Y en cierto modo quieren introducir todas estas enseñanzas y el asunto de las 3 causales, que posiblemente no sean esas, sino una actuación para dar paso a lo que es el aborto prácticamente. Y se dice que eso es una agenda globalista, y en el mundo muchos abortos en el mundo ocurren a diario. Y entonces la posición, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la expresión de la congregación o de la gente que creemos en Dios? Darle a nuestros hijos, a los gobiernos, para que eduquen a nuestros hijos con una idea diferente. Se dice por ahí, yo compartí hasta un video, que una persona puede tener muchos años de muerto, y a través de la ciencia se puede determinar si esa fue una mujer o un hombre.
Pero hoy quieren cambiar el sistema. Y uno no puede quedarse callado, mis amados. Al versículo en la Biblia que dice: haz silencio delante de Jehová, algo así, y no te incite en manera alguna a hacer el mal. Por causa de personas que prosperan, lo maligno. Pero esto no quita lo que estamos hablando, mis amados. Muchas veces nos quedamos en silencio. A los apóstoles en un momento dado le dijeron: no hablen más en nombre de ese Señor. Y ellos obedecieron, mis amados. No era una obediencia, era una sujeción maligna, maquiavélica. Y Pedro, en nombre de todo, habló y dijo que juzgaran ellos si era justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Si esa gente hubiesen callado, habían cortado lo que era la dirección y el camino del evangelio, y hoy en día no hubiésemos nosotros sido personas que creen en Dios. Ellos no se callaron. Ellos hablaron la palabra de Dios, y con más denuedo, con más entusiasmo, con más calor y con más brillo la palabra de Dios. Bueno, vamos a decir que en ese entonces había que tener bien aprestado el cinturón. No le voy a hablar del pantalón ni de la falda, porque era un cinturón. Y la ropa de la mujer y del hombre se parecía mucho, pero ese no es el tema. En cualquier situación, cuando usted habla la palabra y que confronta a aquellos que están haciéndole mal al pueblo, es posible que su vida esté en peligro. Porque muchos profetas que vienen, la palabra profeta viene de la palabra hebrea que dice Naví, un hombre que habla. Y muchas veces nosotros pensamos que el vidente o el profeta solamente observa el porvenir que Dios le revela. El profeta tiene ojos, tiene pensamiento, tiene visión personal. Y si observa el mal delante del pueblo, aunque Dios no le haya dicho nada, él puede reprender el mal que está pasando. Pregúntele a Juan. El pueblo entero estaba observando lo que Herodes estaba haciendo con la esposa de su hermano. Y le dijo: mira, no fue Dios que le dijo eso de él. Mira, dile a Herodes. No, fue Juan mismo, en su propia autoridad. Vamos a decir que Dios le concedió como profeta y le señaló el mal, le dijo. Y eso no es nada fácil, mis amados. Mira, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y es fácil decirle a un rey que es mucho más que un gobernante, que un presidente, mis amados. En esa época. Y él se lo dijo. Y en cierto modo eso le costó la vida a Juan. Nosotros sabemos que nuestro Señor murió por nuestro pecado, y aún por los pecados de muerte, porque dentro de la Biblia por los pecados de muerte no existía sacrificio en la ley de Moisés. Lo que era por asesinato con alevosía y meditación previa, eso no había sacrificio para eso. Para los adulterios no había sacrificio. Eso eran pecados de muerte. Todos son de muerte porque morimos, pero de pena capital en el momento. Por eso no había sacrificio. Y eso será otro tema para otra ocasión. Y el Señor murió por los pecados. Pero déjenme decirle, mis amados, que el mismo Señor, ante la corrupción de la clase sacerdotal dirigida por los saduceos en el templo, el Señor le dio
vamos a decirlo en un buen dominicano de cualquier barrio, un pique, tomó una cuerda, que no es un lazo, sino una ira, y volcó todo, y habló, se desahogó. Y las monedas, los cambistas que estaban allí, que tenían un monopolio dentro del mismo sacerdocio, que eran muy ricos y acomodados, y estaban confabulados y estaban empadronados en cierto modo con Roma, oprimiendo al pueblo. Y el Señor le dijo: ustedes han convertido esta casa en cueva de ladrones. ¿Y saben por qué? Le dije que el Señor murió por nuestro pecado, pero el Señor murió también porque Él se pronunció. Déjenme decirle que si Él toma la decisión de hacer silencio y no hacer nada, ¿qué hubiese pasado? Nada. Pero el Señor habló, y en muchas ocasiones buscaban la forma de arrestarle, de ponerle preso y de matarle. ¿O acaso Él no dijo en muchas ocasiones: vuestro padre es el diablo, no es Abraham, porque ustedes la obra del diablo están haciendo, porque ustedes quieren matarme? Y yo soy una persona que no hablo mucho en sentido personal para defenderme a mí mismo. Yo muchas veces he sufrido agravio. Pero si dentro de la congregación hay una amenaza contra todo, ¿nos vamos a quedar callados? Nos van a eliminar. Las naciones en un momento dado, mis amados, hicieron silencio ante el holocausto, ante el genocidio que hicieron contra los judíos allá en Alemania y en mucha otra parte de Europa. En esos campos de concentración donde la gente sabía que estaban matando a los judíos en cámara de gas y lo horneaban como si fueran pollo prácticamente. La gente sabía eso, pero dentro de esa nación habían gente que eran alemanes y de otras naciones que ocultaban a los judíos para salvarlos. Eso no se hicieron indiferentes. De alguna manera tuvieron estrategia para salvar a esa gente. Pero hubieron muchos también que llamaron para entregar a personas que estaban ocultas. Y eso hasta se legalizó, mis amados. Por eso no era justo. Que hubieron hombres que pelearon. Aunque se derramó sangre, hubo libertad. Porque Hitler, yo creo que Satanás le quedaba corto. En este mundo uno cree que las cosas, y yo creo que sí que han cambiado, pero no es tanto, mis amados. En pleno siglo XX hubieron dictadores y personas malas que acabaron con millones de gente. No es muy lejos. Si usted analiza la historia de pleno siglo XX, cómo ocurrieron tantas cosas. Pero él era tan malo, Hitler, que Winston Churchill dijo: si Hitler se levanta contra el infierno, me uno a Satanás contra él. Eso es mucho decir. Porque Hitler quería dominar el mundo entero y esclavizarlo y solamente tener una raza pura, según él. Pero hubieron gente que no solamente alzaron su voz, sino que expusieron su vida para que esto no ocurriese al modo que él quería. Bendecimos el nombre del Señor. Otra cita de Martin Luther King dice: la libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor, debe ser exigida por aquel que está siendo oprimido. Pero si te quedas callado, miren, mis amados, dentro de la historia de nosotros los seres humanos, yo creo que las mujeres son las que han sufrido más y la han tenido aparte.
que hasta dentro de la misma Biblia, no es porque sea la Biblia, sino la sociedad de aquel entonces. Porque Biblia lo que es una recopilación de libros y están ahí. Pero dentro de aquella sociedad machista, vamos a decir, y patriarcal, a las mujeres, algunas personas la tenían como un cero a la izquierda. Y en una historia en el libro de los Jueces, habla cómo estaba la sociedad, que todo el mundo hacía lo que quería hacer. Había un levita, yo no sé si te has leído esa historia, que tenía a su esposa o su mujer y fue donde un anciano, donde otra persona, y los hombres de esa ciudad de Israel, mis amados, parece a la historia de Lot y de Sodoma y Gomorra, querían violar al levita. Querían conocerlo como el término bíblico que se refiere a la sexualidad o al acto mismo. Y aquel hombre dijo: mira, yo tengo una muchacha aquí, hagan de ella lo que ustedes quieran, pero dejen a este invitado, a este huésped tranquilo. Y esa mujer, lea la historia, está en el libro de los Jueces, no me recuerdo cuál capítulo, le hicieron y le deshacieron. Y al otro día cuando se levantaron, dicen: pues tú estás ahí todavía. A la mujer. Miren, mis amados, hay hombres y hay mujeres que le hacen un caso así, no le dicen: tengan mis... A nosotros hay que matarnos aquí hoy, porque no vamos a vivir con ese agravio y esa falta de dignidad. Mátennos mejor. Pero cojan la mujer. Esa era la sociedad de ese entonces. Eso fue en cierto modo, aunque la Biblia dice: el justo lo afligía su alma, dice el libro de Judas, me parece, al ver la maldad de aquel pueblo. Lot hizo algo parecido. Cojan a la muchacha y dejen a esta gente tranquila. Le digo, mis amados, hay situaciones que uno no sabe lo que hace. Yo conocí un hombre, y va a sonar un poco raro, dice: a mí me hacen algo, hasta con esto lo muerdo. Hago algo. Hay gente que hubo alguien que dijo: hay cosas peores que morir. ¿Por qué? Porque te oprimen tanto, mis amados, que te dejan sin dignidad. Hay hombres malos en la historia, o han habido. Hoy nos quejamos de que la situación está mala, pero gracias a Dios no ha sido tan mala, porque han habido gente que han elevado su voz. Bendecimos el nombre del Señor. Dice así: nuestra vida comienza a terminar el día en que nos volvemos silenciosos y sobre las cosas que nos importan. La conciencia. Hay en velorio, mis amados, que hay gente que llora, y no es por el muerto en sí, es por su conciencia, porque no hicieron lo que debieron en un momento dado, y lloran desconsoladamente. Ay, cuánto lo amaba. No, es su conciencia, mi amado. Bendecimos al Señor. No podemos ser indiferentes. Estoy terminando porque me he extendido un poco. Miren, mis amados, el Señor puso un ejemplo de lo que era el prójimo, porque para Israel en muchos casos el prójimo eran sus hermanos. El Señor lo extendió más allá. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él puso el ejemplo del buen samaritano. Y este predicador de que le he estado hablando, que fue un pastor bautista, que murió por la causa de las cosas que él hablaba, o lo mataron. Él dice: el levita y el sacerdote dijeron: si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué pasará con mi vida? Y él dice: pero
el buen samaritano invirtió la palabra y dijo: si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué pasará con él? Si no se detiene, mis amados, su conciencia le iba a estar martillando. Y si hubiesen habido noticias en periódico y dicen que murió por falta de atención médica y de alguien que lo llevara, eso iba a estar martillándolo como con un cincel. Hace un tiempo nosotros veníamos de la línea. Y cuando veníamos en la guagua, delante de la guagua que nosotros veníamos, había uno encaramado en la puerta de la guagua, de la otra guagua, y se cayó. Los que iban con él parece que no se dieron cuenta y siguieron. Nosotros nos detuvimos. Llamamos al 911 y vinieron a recoger. Pero si no hubiésemos hecho de la vista gorda, lo dejábamos ahí, le iban a pasar por encima a los demás vehículos. Y eso iba a estar taladrando nuestra conciencia mientras vida uno tuviera. Y vinieron y nos hicieron preguntas que si nos hacíamos responsables. Nosotros no lo conocemos. Solamente vimos cuando cayó de una guagua y nos detuvimos y lo ayudamos. Yo observé cuando la guagua, la melliza de la goma de atrás, le pasaron cerca de los pies. Yo dije: si le pasa, se lo rompe, se lo desbarata. Simplemente le pasó cerca y nos paramos y lo quitamos del medio. Hay situaciones, mis amados, que uno no se puede hacer el indiferente. El Señor no se hizo el indiferente con nosotros. Él cargó su cruz. Y hoy en día, mis amados, vuelvo y repito, hay libertad de prensa. Hay un poco de democracia, vamos a decirlo así. Porque hay gente que sembraron su sangre. Hoy en día el evangelio en algunas naciones no puede ser predicado. Pero yo creo que eso no será por siempre. Pero eso va a costar vida. Y ha costado vida. Han quemado congregaciones completas de personas llamados cristianos, creyentes en Dios, solamente por el hecho de creer en el Señor. Y las Naciones Unidas, en cierto modo, y los derechos humanos no hablan nada. Pero mis amados, eso ocurre hoy en día, en siglo XXI. Pero a Dios que nos dé el valor, porque no hay nada más que uno ame más que su propia vida, excepto que a veces uno se puede entregar hasta por los hijos. Pero hay gente que se hacen los indiferentes y se tiran del barco cuando ven que todo se está hundiendo y no ayudan. Ellos quieren salvarse ellos primero. Pero si usted ama el barco, es posible que usted muera en el barco ayudando. Yo no sé si usted ha visto la película de Titanic, y el hombre murió, el capitán murió allí, se hundió con su barco. Pero yo sé que ayudaron mucha gente. Y hay situaciones que yo no se las deseo a nadie, pero hay momentos que uno tiene que hacer la voz. Y es difícil, pero que Dios nos ayude. Voy a terminar con esta otra cita. Dice así: el mundo sufre mucho, no solo a causa de la violencia de las personas malas, sino también por el silencio de personas o gente buena. Que Dios le bendiga y Dios le guarde en esta mañana.